Hola, buenos días a todos y bienvenidos a este webinario sobre la última llamada que tenemos en Eureka dentro de los proyectos de red. Mi nombre es Óscar Fernández, soy el coordinador nacional de proyectos Eureka y pertenezco a la unidad que gestiona los programas de cooperación tecnológica internacional en CEDETI, la Dirección Adjunta de Cooperación Tecnológica, que está dentro de la Dirección de Tecnología e Internacionalización aquí en la casa. Nuestra principal labor en esta dirección adjunta es la gestión de estos programas de cooperación tecnológica internacional, entendiéndolos en un sentido amplio como aquellos programas diferentes a programa marco. Aunque por supuesto hay excepciones, pero bueno, más o menos para que tengáis una idea general de a qué nos dedicamos. Y uno de los programas que gestionamos es el programa Eureka, que es el que contiene el instrumento que vamos a comentar hoy y la llamada concreta de recuperación en desastres. El objetivo del webinario es dar una pequeña pincelada sobre la misma. La idea es durar como mucho 1 hora en el webinario con las preguntas incluidas, que las haremos al final de la sesión. Y bueno, haremos una pequeña introducción al principio sobre Eureka, para que pongáis en contexto la llamada, que sepáis un poquito cuál es el marco en el que se basa. Y después comentaremos las características generales de la misma. Hablaremos sobre las diferentes plataformas, tanto de uso opcional como de uso obligatorio, que hay vinculadas a esta llamada. Y luego ya pasaremos más a la parte nacional, cómo es la financiación asociada a estos proyectos y cuál es el proceso a nivel nacional que tenéis que llevar a cabo, ¿vale? Ese es un poco el guión de la jornada que vamos a tener hoy, que ya digo, espero que en menos de 1 hora más o menos esté finalizado. Y para empezar con lo que os comentaba, un poquito de información sobre Eureka. Eureka es uno de los programas que gestionamos, es un programa de cooperación tecnológica internacional. Y es un programa que tiene ya muchos años de existencia, se creó en los años 80 y el objetivo no es otro más que aumentar o intentar apoyar el aumento de la competitividad de la industria europea en un principio. Eso no significa que a día de hoy solamente participen entidades europeas, se ha extendido el programa más allá de Europa, pero bueno, la idea sigue siendo esa y cuando se creó en su momento es cierto que solamente participábamos países europeos, entre ellos España. Y es una iniciativa que se creó a nivel intergubernamental. Es decir, los ministerios encargados de la I+D+I en cada uno de los países firmantes en la creación del programa se pusieron de acuerdo en que tenían la necesidad de crear algún mecanismo que ayudase a aumentar la competitividad europea, sobre todo comparado con otras partes del mundo, en donde estaba viendo que estaba creciendo más rápidamente. Y lo que hicieron fue montar un esquema que sirviese para apoyar ya las políticas que cada uno de los países teníamos a nivel nacional, pero en un ámbito internacional. Es decir, programas sobre todo de financiación que teníamos para nuestras entidades, principalmente empresas, que intentaban apoyar proyectos internacionales, pero en donde necesitábamos que la contraparte tuviese también un apoyo similar. Entonces, con ese objetivo se creó el programa Eureka, con la idea de ser como una plataforma que nos permitiese a las agencias encargadas de la innovación, a los ministerios responsables de esas políticas, pues encontrar un punto de común en donde pudiésemos sincronizarnos, coordinarnos esos diferentes instrumentos nacionales con el objetivo de apoyar proyectos de I+D orientada a mercado y saber que en el resto de países que participaban en esos proyectos, el apoyo que se les iba a dar era similar al que diésemos nosotros a nivel nacional, con un previo consenso, es decir, diciendo previamente que los proyectos presentados a nivel general nos gustaban como proyecto internacional y luego se apoyarían a nivel nacional con los instrumentos que cada país tendría, porque una de las características que tiene Eureka en todos sus instrumentos es que tiene financiación descentralizada. No se crea un fondo común con contribuciones de todos los países, sino que cada país tiene el instrumento o los instrumentos que decide que sean más adecuados para financiar a sus socios en el proyecto. Y lo que hacemos es, como decía, pues coordinar esos fondos
acordar una metodología de evaluación común para decidir si un proyecto consideramos que es bueno a nivel internacional y facilitarles ese acceso a la financiación. Ese es un poco el objetivo general del programa Eureka, en donde la unidad principal de medida, como os comentaba, no la única, es el proyecto. Y tiene que tener unas características básicas, con independencia de los diferentes instrumentos que se han ido creando a lo largo del ciclo de vida de Eureka, que ahora os resumiré rápidamente. Pero todos ellos tienen que cumplir, pues que son el resultado va a ser un producto, un proceso, un servicio innovador, que está orientado a mercado, es decir, que en el corto o medio plazo las expectativas es que esté en el mercado. Y, por supuesto, que tiene que ser un proyecto en cooperación internacional, donde todos los socios desarrollan tecnología. ¿Cuántos socios? Pues flexibilidad otra vez en Eureka. Puede haber muchos o pocos socios. Siempre tiene que haber al menos dos socios independientes de dos países que participen en el programa, que a día de hoy son más de 40. De hecho, más de 45, porque bueno, en su momento cuando empezamos éramos 17, 18, se fueron sumando países siempre del ámbito europeo y en los últimos años lo que ha ocurrido es que se ha aplicado una política de globalización y se ha abierto el programa a todos los continentes. Y tenemos países en los diferentes continentes. Tenemos países como Corea, como Chile, como Canadá, como Brasil, que se acaba de sumar, como Singapur. Y no solo eso, sino que además hacemos llamadas específicas, ya no con países que son miembros, sino con algunos países fuera ya del ámbito Eureka incluso. Hacemos también hasta llamadas específicas con ellos, por ejemplo, es el caso de Japón, el caso de Taiwán, el caso de India. ¿Vale? Con lo que Eureka es un programa que podemos decir ya que ha alcanzado un nivel global considerable y es posible hacer proyectos al menos con todos los miembros que tenemos en el país y tienen que cumplir, en el país, perdón, en el programa, y tienen que cumplir estos criterios básicos. Otro concepto que también es importante en Eureka y que está vinculado a flexibilidad, esta vez temática, es que no hay prioridad en cuanto a ningún área temática, sino que se permite todo tipo de sectores y todo tipo de mercados. Lo importante es que se cumplan estos criterios básicos que os he dicho, pero el área temática sobre el que verse el proyecto, no os tenéis que preocupar por ella porque va a ser aceptable. Eso desde el punto de vista general. Es verdad que luego hay ciertos instrumentos que a lo mejor pueden tener ciertos sesgos. Y os contaré un poco ahora los tres grandes instrumentos que tenemos en Eureka, que son los proyectos de red, que es el caso que nos aplica ahora, los clústeres de Eureka y Eurostars 3. Hay dentro de Eureka otra serie de iniciativas no ligadas a un proyecto de I+D, sino que están ligadas a otro tipo de ayudas, que no os comentaré para no liaros más, pero desde el punto de vista de proyectos tenemos esos tres tipos. Eurostars, proyectos muy dedicados a pymes, porque lideran pymes, porque un presupuesto mínimo del 50% tiene que estar en manos de pymes, está muy, muy enfocado a eso y además es un programa en el que participa también la Comisión Europea, porque está dentro de un partenariado cofinanciado. Los clústeres Eureka, los proyectos son más estratégicos y además en este caso sí son temáticos. Son iniciativas que lanzan llamadas de proyectos en un sector concreto. Ahora mismo hay 5 sectores involucrados y lo que se espera es que haya proyectos de toda la cadena de valor de ese sector en donde participen todo tipo de entidades y por tanto son proyectos, como ya digo, más estratégicos, más grandes, con más socios en el consorcio y con una comunidad detrás que se encarga de hacer la dinamización de esos proyectos. Y los proyectos de red son, digamos, los más versátiles, los que permiten más flexibilidad porque se pueden presentar cualquier tipo de proyectos con consorcios pequeñitos, con consorcios grandes, sin preocuparse de la temática y además también sin preocuparse de las fechas. Es decir, tenemos para la gestión de los proyectos de red, que es el caso que nos ocupa ahora, como decía antes, es posible presentar en cualquier momento tu propuesta que será evaluada, apoyada y financiada posteriormente si se decide así, si se valora positivamente. Por tanto, son los que más, ya digo, más flexibilidad tienen. Lo que ocurre es que lo que os voy a explicar ahora ni cumple al 100% esa flexibilidad de tiempos, ni cumple al 100% esa flexibilidad temática. ¿Por qué? Porque una de las opciones que nos permite a Eureka en los países que participamos es, dentro de esta idea de proyecto de red, de este proyecto Eureka, podemos acordar entre diferentes países
hacer llamadas temáticas. Llamadas que pueden ser tanto con un país concreto, por ejemplo, una llamada bilateral. ¿Por qué? Porque a España le interesa, por el motivo que sea, hacer una llamada con un país concreto, por ejemplo, Francia, con quien estamos ahora definiendo una llamada bilateral. Es claro que tenemos unas relaciones históricas muy importantes, proximidad geográfica. Bueno, pues queremos hacer algo para llamar la atención sobre la posibilidad que tiene Eureka de apoyar proyectos de I+D, pero queremos centrarnos en que es posible hacerlo con Francia. Bueno, pues nos permite Eureka lanzar, además de esa llamada abierta durante todo el año, que siempre se va a poder presentar proyectos con Francia también, nos permite hacer una llamada específica con Francia, de proyectos entre España y Francia. ¿Por qué? Porque queremos hacer esa promoción dedicada y que se vea claramente que existe esta oportunidad. Y además de hacerlo con países, con países podemos hacerlo en temáticas concretas. Es decir, un grupo de países dentro de Eureka nos ponemos de acuerdo y queremos lanzar una llamada en un tema específico, con unas fechas concretas, que por ejemplo es el caso de esta llamada, la llamada que tenemos ahora en estas tecnologías. ¿Cómo surgió? Pues básicamente fue una iniciativa de Turquía, que es un miembro que tenemos en Eureka. Turquía, a raíz de los terremotos terribles que hubo hace ya unos meses, vio que existía la necesidad de intentar hacer algo también en el mundo de la I+D. Además, ha coincidido con que ellos han sido la presidencia del programa Eureka durante estos últimos 12 meses y propusieron al programa lanzar una llamada relativa a todo lo que tiene que ver con la resiliencia, la respuesta y la recuperación de desastres, tanto humanos como naturales. Y los países que estuvimos interesados nos apuntamos a esta llamada. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos definido un poco qué temáticas creemos que aplicarían, por eso no es tan abierta como a priori son los proyectos de red en general, sino que tiene una serie de tecnologías detrás, pero el mensaje es que siempre que estén vinculadas o relacionadas de alguna forma con la recuperación de desastres, van a ser elegibles, ¿vale? Hemos puesto unos ejemplos en la transparencia, pero podría haber otro tipo de tecnologías. Ya digo, siempre y cuando tengan algún tipo de vinculación con la acción de recuperación de desastres, van a poder ser evaluadas y, si se evalúan positivamente, luego financiadas a nivel nacional. Entonces, nos apuntamos el listado de países que veis ahí, con lo que a día de hoy estos son los países que estamos participando. De hecho, puede que se sume algún país en el último momento. Sudáfrica hace poco no estaba y se sumó a la iniciativa. Y el tipo de proyectos, más allá de este encaje temático que os he comentado, el tipo de proyectos que se apoyan son los que cumplen estos criterios generales que os he dicho al principio. Es decir, cooperación tecnológica internacional, producto, proceso, servicio orientado a mercado. Sobre todo son proyectos de desarrollo y por tanto estamos en TRLs que van del 4 al 6, 7, en función un poco del caso concreto ya de la propuesta, pero es sobre todo desarrollo de tecnología lo que más se apoya en Eureka. Como tiene que ser cooperación tecnológica, entendemos que tiene que haber cierto balance en los proyectos, de manera que ningún país o ningún socio supere el 70% del presupuesto total del proyecto. ¿Pueden presentarse proyectos con 2 países solo? ¿Pueden presentarse proyectos con 5 países? Sin ningún problema, siempre y cuando que se cumplan al menos esos 2 países y sean independientes las entidades que participan en él, se puede. Normalmente, de hecho, nos vamos a encontrar que los proyectos van a ser bilaterales entre 2 países, puede haber 2, 3 socios, pero no hay ningún problema si el proyecto necesita que haya 6 socios de 3 países diferentes, porque el programa lo permite. Lo que sí que os recomendamos siempre es que los socios que estén sean los estrictamente necesarios y que penséis que es un programa dedicado a proyectos orientados a mercado. Es decir, el protagonismo lo van a tener las empresas y eso además se va a ver reflejado en los instrumentos de financiación que tenemos los países, que están principalmente dedicados a empresas. Cada país tiene sus características y eso es algo que tendréis que ver con vuestros socios del consorcio, cómo es la situación en sus países. Pero, por ejemplo, en el caso de España, ya os adelanto lo que luego os contaré, la financiación está dedicada a empresas, ¿vale? En cuanto a la duración de los proyectos, es la duración típica que tenemos en estos programas y también en los instrumentos de financiación a nivel nacional, como mucho 3 años.
y tienen que tener fin civil. Eso también es otro de los criterios que tenía. Una cosa importante que tenéis que tener en cuenta cuando preparéis el proyecto es que además de la documentación definiendo el proyecto, vais a tener que presentar un acuerdo de consorcio. No tiene que estar firmado al principio del proceso, pero sí va a tener que estar firmado antes de que podáis obtener la financiación. Y es un documento importante sobre el que no queremos influir, es decir, es un documento privado entre las partes, pero que sí que necesitamos ver que existe y que está acordado y firmado, porque nos va a servir para comprobar que el proyecto se desarrolla entre todos los socios de igual a igual. Es decir, que no es una relación cliente-proveedor, sino que todos van a desarrollar sus actividades y lo van a hacer en igualdad de condiciones, ¿vale? Esto es importante de que tengáis en cuenta que ese acuerdo de consorcio es necesario, ya digo, aunque no tiene que estar firmado al principio. Todos los detalles de esta llamada los podéis encontrar en la página web de Eureka, donde está la documentación y están pues todas las secciones en donde podéis ver toda la información relativa a la misma, ¿vale? Lo que tenéis que saber es que lo que vamos a hacer los países o las agencias de los países que participemos en cada proyecto es evaluar el proyecto desde un punto de vista internacional, es decir, el proyecto en su conjunto, teniendo en cuenta estos 3 criterios que veis, que además van a tener cada uno el mismo peso. Y lo vamos a hacer de manera independiente. Es decir, imaginaos un proyecto solamente de 2 países, pues cada una de las 2 agencias va a leer toda la documentación de su proyecto internacional, la documentación adicional que hubiese podido requerir a nivel nacional, y va a hacer una evaluación de los 3 criterios. La tecnología, el mercado y el consorcio. Así. Si superan unos umbrales cada uno de esos criterios que podéis ver ahí, se hace una evaluación final y si supera el umbral general, el proyecto obtiene el visto bueno. La evaluación de los 3 criterios la hacemos por separado cada país. Si supera esos umbrales individuales, hablamos entre los 2 o 3 o 4 agencias que estemos participando en el proyecto y vemos si estamos de acuerdo en dar el visto bueno de manera consensuada. Y ese luego es esa puntuación general, ¿vale? Es un proceso, digamos, como en dos fases. La parte internacional que hacemos cada país y luego la parte general que acordamos todos. Si es así y el proyecto obtiene el sello, pues luego veríamos cómo sucede cómo ocurre o cómo se solicita o se gestiona la financiación. Pero antes de ver la financiación, en el caso concreto de España, lo que sí que os quiero contar son las diferentes opciones que tenemos o las diferentes plataformas de soporte que tenemos vinculadas a esta llamada. La primera de ellas es una plataforma opcional. Es una plataforma hasta que enviéis la propuesta. ¿Por qué? Porque el objetivo es ayudaros a buscar socios si estáis buscando socios para alguna idea vuestra o si queréis ver si hay ideas de proyecto que estén buscando socios y vuestro perfil podría encajar. Es una plataforma de matchmaking en donde tenéis el enlace aquí, lo tenéis también en el texto o en la página web donde se encuentra toda la información de la convocatoria. Y básicamente lo que vais a poder es pues, crear vuestro perfil de empresa, definir qué necesidades tenéis de proyecto, si es la tecnología que podéis aportar, buscar las ideas previas que se hayan dado de alta por otras entidades e incluso agendar reuniones dentro de la plataforma, porque tiene la opción de hacer reuniones virtuales también con la gente que está registrada allí. Funciona bien, es una plataforma que usamos para todas las llamadas que hacemos en Eureka de este tipo y os recomendamos pues, que os registréis y le echéis un vistazo. Hasta que no os registráis, si no me equivoco, no podéis ver quién está participando o qué ideas hay activas en la plataforma, pero bueno, es un proceso muy sencillo y os recomendamos que lo hagáis, tanto si tenéis ideas para dar publicidad como si queréis ver qué es lo que se está cociendo a día de hoy. Estamos empezando con lo que no hay un volumen muy elevado todavía de ideas, pero a medida que se vaya acercando el cierre de la convocatoria, pues irán creciendo. Además de la posibilidad de ver en esta plataforma y de tener reuniones online, sí que también quería llamar la atención que va a haber un par de eventos. Uno que os he incluido aquí porque está vinculado a la plataforma, que va a ser el seminario internacional que hagamos y que será el 9 de septiembre. Y aquí participaremos todos los países que estamos dentro de esta llamada. Pues se hará probablemente una parte de ponencias generales en donde se contará con ponentes que cuenten un poco las necesidades desde el punto de vista de la I+D en sus diferentes ámbitos de trabajo, siempre vinculados
al tema de recuperación de desastres, por supuesto. Y luego también se ofrecerá la posibilidad a los posibles participantes en la llamada de hacer un pitch pequeño sobre su idea / empresa, con el objetivo también de buscar socios para poder presentarse a la convocatoria, ¿vale? Entonces, esa sesión será el 9 de septiembre y será virtual. Estamos en paralelo también montando, además de este webinario, una jornada que será el 17 de septiembre para España, ¿vale? Que será en Madrid. Y pues bueno, ahí ya estad atentos a las listas de distribución de CDTI y a las redes sociales porque os mandaremos los detalles sobre la jornada cuando ya tengamos definido pues tanto la agenda como dónde hacer el registro y la inscripción si estáis interesados, ¿vale? Ya digo, 17 de septiembre en Madrid. Esas son las oportunidades que tenemos ahora mismo abiertas y que os permitirían buscar socios. Además de esta plataforma específica para la parte de búsqueda de socio, que ya digo, solo llega hasta ese momento y una vez que envíes la propuesta ya no la vais a necesitar, por tanto es opcional, sí que tenéis que usar plataformas informáticas para hacer esa solicitud, ¿vale? Y os voy a contar las dos que tenéis que usar en el caso español. Por un lado, la general, la plataforma que tiene Eureka y en donde tenéis que registrar la propuesta internacional al principio. Y luego os voy a contar la plataforma que tenemos en CDTI, donde también vais a tener que registrar la propuesta internacional. No solo la financiación de la que luego hablaremos, sino la propuesta internacional. Pero bueno, lo primero es la parte general, la plataforma Eureka, que es esta que veis aquí, y en donde el líder del proyecto tiene que hacer la solicitud o tiene que empezar la solicitud de la propuesta. Es un formulario web, va a tener que ir rellenando los diferentes apartados, va a tener que explicar de manera general en qué consiste el proyecto, presupuesto, etcétera, etcétera. Y es importante que sepáis que todos los socios del proyecto vais a tener que aportar algo a esa solicitud. Por tanto, de entrada, os vais a tener que registrar en la plataforma, si no estáis todavía, todos. Aunque empiece el líder del proyecto a registrar la información, va a llegar un momento, cuando haya explicado todo el proyecto en su conjunto y en qué consisten sus tareas, cuál es su expertise, cuál es su presupuesto, que os va a tener que invitar al resto a que hagáis lo mismo para vuestra parte del proyecto, ¿vale? Con lo que os llegará la invitación del líder para que completéis la parte que él no ha podido completar, que ya digo que es básicamente a qué os dedicáis, características propias de vuestra entidad y qué actividades y presupuesto vais a tener en el proyecto. Una vez que todos los socios del consorcio hayáis hecho esto, el líder hará una revisión general de toda la solicitud, dará su visto bueno y podrá ya enviarlo siempre y cuando hayáis adjuntado también lo que llaman el Commitment and Signature Form, que es una declaración jurada diciendo pues, que toda la información es veraz, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, una vez que esté todo eso hecho realizado, vais a poder enviar la solicitud, que tiene que ser antes del plazo que tiene la convocatoria. Para resolver todas las dudas que podáis tener sobre cómo funciona la plataforma, podéis ver un tutorial que hay colgado en YouTube y también podéis hacer una solicitud de prueba, porque ya el sistema ya permite hacer solicitud para este programa concreto. Cuando entréis en la plataforma de Eureka, os deis de alta, vais a ver todas las convocatorias que hay abiertas, todas las llamadas que hay abiertas, y podréis ver que una de ellas, aparte de la llamada Eureka abierta todo el año, va a ser esta llamada de recuperación de desastres. Hay alguna más por ahí, con lo que, bueno, si estáis interesados también en alguna de las otras, pues también podéis ver, pero podéis entrar ya y hacer una solicitud de prueba. No es vinculante, si al final, por lo que sea, no seguís adelante, no pasa nada, pero podéis ver un poco cómo es el entorno, ¿vale? Y por último, tenemos la plataforma nuestra de CDTI. La financiación que damos en CDTI tiene ciertas ventajas respecto a la financiación para proyectos nacionales. Y eso implica que es necesario que previamente, para poder aplicar esas ventajas, esté registrada en nuestra plataforma la solicitud de un proyecto internacional. No solamente la solicitud de financiación. Y ese es el motivo por el que tenéis que hacer esta duplicación de solicitud, ¿vale? Entonces, el líder, junto con el consorcio, hace la solicitud en Eureka y luego el socio español, la empresa española, va a tener que hacer la solicitud del proyecto Eureka en nuestra plataforma, en la sede electrónica de CDTI. También es una única solicitud. Imaginaros que hubiese 3 socios españoles, 2 empresas
y una universidad que la universidad se autofinancia, porque ya os he dicho que la financiación solamente es a empresas, pero imaginaos que hubiese ese caso, bueno, pues solamente hay que hacer una solicitud en CDT, aunque haya 3 socios españoles, para registrar la propuesta internacional. Otra cosa es luego la financiación, en donde esas 2 empresas españolas del ejemplo, cada una de ellas tendrá que hacer una solicitud de financiación vinculada a esta solicitud internacional que se ha hecho por una de ellas. Los plazos son los mismos que para registrar la propuesta en la plataforma de Eureka, ¿vale? Tenéis que hacerlo cuando cierra la convocatoria. Si hubiese algún tipo de problema y necesitaseis algún día más, bueno, pues en el caso de CDT podríamos esperar, ¿vale? Pero sí que es importante que en la plataforma Eureka, a la fecha de cierre de la convocatoria, esté ya registrada y enviada con todos los documentos que os he dicho y que luego recordaré, ¿vale? En el caso de CDT también, pero bueno, podríamos tener cierta flexibilidad si es necesario. Y hablando ya de CDT, vamos si os parece, a ver cuáles son las características de la financiación que tenemos en CDT. Como os decía, es importante que conozcáis no solo la financiación que tenemos aquí, sino la financiación que van a tener el resto de socios, porque no siempre va a ser la misma. Cada país tiene sus propios instrumentos de financiación vinculados a Eureka y puede haber diferencias. Bueno, de hecho las hay. Entonces, es importante que sepáis un poco también con qué tipo de condiciones van a participar vuestros socios. Y es importante que vuestros socios contacten con sus agencias. Aunque seáis vosotros el líder del proyecto, no penséis que por ser los líderes vais a tener que gestionar desde el principio todo y solamente a lo mejor al final el resto de socios harán algo. No. Siempre os recomendamos que todo el consorcio, lo antes posible, si estáis interesados en participar, os pongáis en contacto con vuestra agencia y le demostréis el interés. Y os enteréis bien de no solo la financiación, sino el proceso necesario, porque aunque ya habéis visto que hay una parte común gestionada a través de la plataforma Eureka, luego cada país tendremos nuestra forma de hacer seguir con el proceso. Yo os contaré la parte española, pero la parte del otro país puede que también sea diferente. Lo mismo que difiere las condiciones de financiación, pues también puede ser un proceso diferente. Con lo que es bueno que estén enterados de los plazos, si es que hubiese alguno, de cuál es la plataforma nacional en cada uno, etcétera, etcétera, etcétera. Y que lo compartáis todo para que más o menos todos tengáis una idea de cómo es la situación en cada uno de los países, ¿vale? Entonces, en el caso concreto de España, lo que os decía, es un instrumento de financiación dirigido solamente a empresas. Entidades que no sean empresas tienen 2 opciones. O asumir la autofinanciación, porque les interese ser un socio en el proyecto. Obviamente en el acuerdo de consorcio no van a tener el mismo papel siendo socio que siendo un subcontratado. O la segunda opción es esa, que estén subcontratados por la empresa española, porque la subcontratación es un coste elegible. Por supuesto, con unos ciertos límites. No se puede subcontratar más allá del 65%, por ejemplo, del presupuesto, aunque se espera que sea mucho menos, ¿vale? Lo que queremos es ver que las empresas son las que hacen los proyectos. Entonces, solamente ya digo, dirigido a empresas con el objetivo alineado con este tipo de proyectos en Eureka. Es decir, hacer un producto, proceso, servicio innovador. ¿Qué ocurre en el caso del tamaño en España? Pues que sí que definimos un presupuesto mínimo. No definimos un presupuesto máximo, sino eso probablemente va a estar condicionado no solo por el proyecto, sino por la capacidad de la empresa. Una empresa con un cierto tamaño a lo mejor no puede entrar en proyectos muy grandes, con lo que, bueno, hay una autorregulación ahí. Pero sí que queremos que el presupuesto mínimo esté definido porque queremos ver proyectos de cierta entidad. Con lo que ahí podéis ver que son 175.000 euros por empresa. Si hubiese 3 empresas españolas en el consorcio, cada una al menos tiene que tener 175.000 euros. La duración está en línea con lo que hemos dicho a nivel general de Eureka. Podría ser menor, no podría ser mayor. Lo que sí que tiene que ser es coherente la duración de las tareas de los socios españoles con la duración del proyecto Eureka en su conjunto. Es decir, el proyecto Eureka puede empezar antes o acabar después de lo que lo hace el socio español, que a lo mejor no participa durante todo el ciclo de vida del proyecto, sino que se queda en un periodo específico. Bueno, pues eso es posible. Lo que no puede ser es que la parte española acabe después del proyecto Eureka, por ejemplo. Y en cuanto al tipo de financiación que damos, es un crédito que llega hasta el 85% del presupuesto elegible. ¿Por qué digo presupuesto elegible? Porque puede que incluyáis tareas en vuestra propuesta Eureka que no sean financiables. Es decir, tareas que no son de I+D no las podemos financiar.
un paquete de trabajo de diseminación de resultados. Bueno, eso no lo podemos financiar en CDTI y no se consideraría presupuesto elegible, ¿vale? Con lo que del presupuesto elegible damos hasta el 85% del presupuesto. Siempre vamos a intentar llegar a ese 85% del presupuesto y os podemos anticipar hasta el 50% de ese presupuesto siempre y cuando no se superen los 300.000 euros. Si queréis un anticipo mayor, tenemos ya que hablar de algún tipo de garantía, ¿vale? Tendríamos que verlo. Pero hasta el 50% con ese límite de 300.000 no tiene ningún tipo de garantía asociada. Como es un crédito, vamos a aplicar un interés, que es Euribor a un año, a la firma del contrato, ¿vale? Hacemos la evaluación, se hace una evaluación positiva, tanto técnica como financiera, se propone para financiación ese proyecto, bueno, pues cuando vengáis a firmar, se aplicará el Euribor a un año que haya en ese momento. Y ese es el que se mantendrá durante luego los periodos de amortización. Amortización que puede ser a 10 o a 15 años. Vosotros lo elegís si queréis pagar en ese plazo cada 6 meses. Y habrá una carencia de unos 2-3 años. Cuando acabéis el proyecto internacional y vuestras actividades, pues ahí habrá, en función un poco del centro de gravedad del proyecto, que tiene que ver con cómo está repartido el presupuesto durante la duración del mismo, bueno, pues tendréis como 2-3 años sin tener que devolver nada de financiación y a partir de ese momento definiremos ese calendario de devoluciones cada 6 meses e iréis pagando la cuota que os corre. Habrá una parte que no tendréis que devolver y que ahora os contaré. Pero bueno, antes también sabed que en este tipo de financiación lo que también podemos generaros es un informe de declaraciones fiscales, ¿vale? Todos los instrumentos de financiación de CDTI, si lo pedís, pueden tener este informe que os puede ayudar para tener unas desgravaciones que creemos que además son muy interesantes. Pero lo que os comentaba del tramo no reembolsable, hay una parte del crédito que no vais a tener que devolver y que va a ser, por ser internacional, estas son las mejoras que os decía al principio sobre los proyectos internacionales respecto a los nacionales. Ese tramo no reembolsable es el máximo que podemos poner a día de hoy para estos proyectos. Y además es el máximo con independencia del tamaño de la empresa. ¿Por qué digo esto? Porque dependiendo del instrumento, tenéis un porcentaje u otro, ¿vale? Aquí, en el caso de una pyme, llegamos a ese máximo, en el caso de una gran empresa es un poquito menos. Pero son los máximos que podemos dar a día de hoy para los dos tipos. Y son mejores que los tramos que damos para otro tipo de financiación vinculada a proyectos nacionales. ¿Cómo se calcula esa cantidad que no tenéis que devolver? Pues es el 30%, pero calculada sobre el 75% de la ayuda, no sobre el 85% que os he dicho antes. Es decir, más o menos casi un cuarto del presupuesto del proyecto, lo que no vais a tener que devolver. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues vais a ir pagando vuestras cuotas semestrales y cuando quede por devolver esa cantidad, esa cuarta parte del presupuesto, se os perdonará la deuda y ya tendréis que dejar de devolver. Entonces, en vez de pues, si hubieseis elegido una amortización a 10 años, pues cuando estéis en el año 8, por ejemplo, algo así, pues que quede una cuarta parte, ya dejaréis de devolver, ¿vale? Así es como funciona. También que tendréis que tener en cuenta si la situación financiera de la empresa es un poco débil y nos planteásemos la necesidad de tener que constituir algún tipo de garantía, CDTI tiene un mecanismo que os permite no tener que hacer esa garantía. Tenemos un mecanismo de exención de garantías hasta ciertos límites que podéis ver ahí, ¿vale? Con lo que si sois una empresa que no tiene todavía con CDTI ninguna financiación viva, pues podríais acogeros a esto en caso de que la situación no sea razonable, ¿vale? Si la situación es catastrófica, aunque no sea una empresa en crisis, automáticamente no se aprueba, ¿vale? Pero en los casos de duda, pues tenéis esta opción también. Otra de las ventajas que tenéis por ser internacional es que los costes que permitimos para gestión y coordinación son también algo superiores a los proyectos nacionales, son 8.000 euros, y también os recogemos la posibilidad de incluir como gastos los informes que os pedimos de auditoría. Un tema importante que tenéis que tener en cuenta en la financiación y que luego también os recordaré es que al ser una financiación con condiciones ventajosas por ser un proyecto internacional, es importante que el proyecto no solo empiece como internacional, sino que acabe también como internacional, ¿vale? Tenéis que mantener el carácter internacional del proyecto con vuestro socio. ¿Significa eso que tiene que ser 100% la foto la misma que al principio del proyecto? No. Puede haber desviaciones en el proyecto y de hecho suele haber desviaciones en cuanto a alguna fecha o en cuanto a presupuestos, a partidas. Esa flexibilidad existe
y no hay problema. Actualizaremos el proyecto, digamos, la información del proyecto y no pasa nada. Pero al final tiene que haberse hecho un proyecto internacional donde cada socio ha hecho sus tareas y se ha finalizado con más o menos éxito, pero se ha finalizado el proyecto y se puede ver que cada uno ha hecho una labor dentro del proyecto, cada socio. Y esto es importante que quede registrado porque si no es así, las condiciones de financiación os cambiarían. Y en vez de aplicaros las ventajas de un proyecto internacional, aplicarán la de un proyecto nacional, ¿vale? Y bueno, y por último también que sepáis que lo mismo que tenemos los informes de deducciones fiscales, de desgravaciones fiscales, pues también podéis acceder al sello de PYME Innovadora por el hecho de haber obtenido financiación de CEDETI en caso de que seáis pymes. Muy bien, bueno, pues para terminar un poco con la parte de esta sesión expositiva, vamos a acabar con el proceso. Un poco recalcando lo que ya os he ido adelantando sobre cómo funciona en el caso concreto de CEDETI, ¿vale? Que ya digo, puede que no. En otros países el proceso será ligeramente diferente. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es lo que os decía, esta duplicidad de solicitud que vais a tener que hacer. El 31 de octubre tendréis que registrar, por un lado, la solicitud en la plataforma de Eureka y, por otro lado, la solicitud en la plataforma de CEDETI. Es una solicitud en Eureka y una solicitud en CEDETI, independientemente del número de socios. Si sois el líder del proyecto internacional, haréis vosotros la mayor parte del registro en la plataforma Eureka. Si no, lo hará el líder y vosotros haréis una pequeña parte. Y lo que sí o sí tenéis que hacer es la solicitud o el registro en la plataforma de CEDETI. Que sois varios socios españoles, solamente uno de vosotros lo tiene que hacer. Y no es como en la plataforma Eureka donde luego invita al resto, sino que un socio se encarga de hacer el registro de toda la información en nuestra plataforma del proyecto internacional. Y esto tiene que estar el 31 de octubre, que es cuando cierra. Ya podría haber algo de flexibilidad en la parte de CEDETI. ¿Qué ocurre cuando recibimos esto? Bueno, pues en el caso nuestro vamos a comprobar la elegibilidad de la propuesta. Por supuesto también que esté completa, es decir, que todos los apartados estén bien, sean legibles y que no falte nada de la documentación que ahora os contaré. Pero chequeamos que la propuesta cumple esos criterios iniciales o criterios generales que os he contado antes. Es decir, al final vemos que se trata de un proyecto de cooperación tecnológica internacional, en este caso concreto, que está dentro del ámbito temático sobre el que versa la llamada, que la duración es la que máxima la que hay, que hay de socios independientes, etcétera, etcétera. Hacemos esa comprobación en 1 o 2 semanas y si es positiva y lo chequeamos también con el resto de países que harán lo mismo para sus socios, lo que vamos a hacer en CEDETI es generaros a las empresas que queréis financiación una solicitud de financiación vinculada a esa solicitud internacional que habéis registrado. Que hay 3 empresas españolas que una de ellas dice que ellos van a ir a financiación regional y no necesitan financiación CEDETI y 2 que quieren financiación CEDETI. Bueno, pues generaremos 2 solicitudes independientes, pero vinculadas a la propuesta Eureka, a cada una de esas 2 empresas que quieren financiación CEDETI. Y le daremos un plazo de unos 20 días para responder, ¿vale? Con lo que a principios de diciembre deberíais enviar cada una de las empresas que queréis financiación CEDETI a las que os hemos generado esa solicitud, deberíais enviar esta tercera solicitud, ¿vale? Cada una por separado. Nuestros expertos sectoriales y nuestros expertos financieros evaluarán la solicitud de financiación, ¿vale? Esta solicitud vais a tener que explicar en mucho detalle las tareas que vais a hacer. Y aquí sí que no es duplicar la solicitud del proyecto Eureka. Aquí vais a tener que explicar solamente vuestra parte. ¿Que sois 2 empresas? Pues cada una explica en la memoria solamente su parte. Ya la parte general la tenemos de la solicitud internacional. Pero la vais a tener que explicar en mucho más detalle porque es la justificación del presupuesto del proyecto y la justificación de por qué pedís una financiación pública. Nuestros expertos, como digo, evaluarán tanto técnica como financieramente el proyecto. Eso lleva varios meses porque implica probablemente cierta interacción con vosotros, necesitaremos aclaraciones, algún documento adicional se pedirá también o no habrá dudas sobre la información y querremos aclararlo con vosotros, etcétera, etcétera. Conclusión, estimamos que para primavera tendremos esa evaluación de la financiación. Si es positiva, se propondrá para aprobarlo en el Consejo de CEDETI, que son consejos mensuales, y luego ya se firmará, condicionado siempre a la obtención del sello. Con esa evaluación de la financiación, nosotros
lo que haremos es la evaluación internacional con los criterios que os he dicho. Usaremos no solo la documentación internacional, sino la evaluación de las tareas españolas para hacer la evaluación internacional. Obviamente, si es una evaluación positiva la financiación, pues la evaluación internacional será positiva por la parte de España y tendremos que ver qué dicen el resto de países que harán algo parecido. Si la evaluación CEDETI de financiación es negativa, lo primero que haremos es ver con la empresa si tiene alguna alternativa de financiación. Si nos dice que no, pues el proyecto se quedará ahí. Si nos dice que sí, porque es un proyecto muy, muy interesante a nivel estratégico y lo van a poder llevar a cabo, aunque a lo mejor con ciertos matices, o van a buscar la financiación en algún otro sitio, bueno, pues quedaremos a la espera de ver si se aclara ese tema de financiación para hacer la evaluación internacional, porque podríamos apoyarlos si realmente es un proyecto interesante, aunque nosotros no lo financiemos, ¿vale? Pero sí tenéis que tener en cuenta esos dos niveles internacionales. Conclusión, si apoyamos todos los países el proyecto internacional, el proyecto tendrá éxito. Y esperemos que previamente hayamos dado el visto bueno a la financiación y firméis ese contrato CDT de financiación para el crédito. Ese es un poco el resumen del proceso, donde podéis ver aquí otra vez las fechas y sobre todo la documentación que tenéis que presentar. Documentación para la solicitud internacional que os digo. En Smart Simple, el líder hará el formulario web con la ayuda de los socios que acabarán de completar esa solicitud. Tenéis que adjuntar también un Gantt del proyecto y esos documentos que decía de commitment and signatures, esas declaraciones juradas diciendo que la información es veraz. Con ello se os generará un PDF que será el Application Form Internacional. Bueno, en CEDETI, en paralelo, con la solicitud internacional, además del formulario web, que es mucho menor que lo que tenéis que hacer en Eureka, simplemente son los datos básicos de duración, presupuesto, desglosado por las partidas y actividades. Adjuntáis ese Application Form que os ha generado en la plataforma Eureka y un borrador ya del acuerdo de consorcio. Más adelante lo tendréis que enviar firmado, pero a día de hoy es suficiente con que nos mandéis un borrador para que veamos que ya estáis tratando todos estos temas con vuestros socios y veamos que más o menos cumple lo que se espera de este tipo de documentos. Ya digo, no hay una plantilla ni se va a influir en el contenido, más allá de ver que realmente estáis tratando de igual a igual todos los socios. Esa es un poco la documentación básica, sin entrar en el detalle luego de la documentación de la solicitud de financiación, que también os adelanto, básicamente es un formulario web ya más extenso y una memoria de unas 50, 60 páginas, también muy, muy extensa, justificando bien las tareas de cada socio. Por acabar ya, temas que sí que quería resaltaros en cuanto al proceso. Ya habéis visto que estamos trabajando en dos niveles, el nivel internacional y el nivel de financiación, y en el caso concreto de España vais a tener que hacer dos solicitudes en nuestra plataforma, con dos fechas diferentes. Intentar respetar lo que os decía, intentar respetar las fechas de corte, las fechas de cierre del 31 de octubre para el registro internacional en nuestra plataforma y de principios de diciembre para la solicitud de financiación. ¿Por qué? Porque nosotros al final tenemos compromisos internacionales de fechas también con el resto de socios. Si no metéis en tiempo esas solicitudes, pues puede que no podamos comprometernos a tener una decisión en los plazos que hemos acordado. Y por tanto podríamos rechazar automáticamente la solicitud, ¿vale? Con lo que es importante que, aunque tengamos cierta flexibilidad, en la medida de lo posible cumpláis las fechas para evitar problemas que haya luego con el resto de agencias. Especialmente si nunca habéis hecho una solicitud de este tipo, dedicarle cierto tiempo, ¿vale? Son solicitudes que intentan ser lo más sencillas posibles y guiadas en la parte internacional. Al final lo que se quiere es ver un poco el proyecto en su conjunto. ¿Por qué? Porque ya el detalle de lo que va a hacer nuestro socio en nuestro país lo vamos a ver en la solicitud de financiación. Con lo que no son solicitudes o documentos muy complejos. Pero hay que dedicarle tiempo, sobre todo a estructurar bien la información y que ese proyecto que tenéis muy claro en la cabeza esté muy claro también en el papel, ¿vale? Y de hecho os recomendamos siempre que lo lea gente que cuando lo tengáis ya listo, que no participe en el proyecto para ver si realmente se entiende bien desde fuera. Es importante que lo tengáis. Otro tema también que tenéis que tener en cuenta son las fechas de inicio de los proyectos. En el caso de CEDETI, aplicamos a nuestros proyectos el efecto incentivador, es decir, que no podéis empezar antes de haber hecho la solicitud. ¿Pero qué solicitud? La de financiación. Esto es importante, es decir,
Imaginaos que enviáis una propuesta dentro del plazo de octubre diciendo que empieza en noviembre. Las tareas españolas. Esto no podría ser. ¿Por qué? Porque la solicitud de financiación la vais a enviar en diciembre, ¿vale? En esta llamada entendemos que los proyectos van a empezar el año que viene, porque además así no entráis en riesgo de empezar un proyecto que no sabéis si va a salir adelante con financiación pública. Con lo que yo creo que lo más razonable es que penséis en una planificación de primavera-verano en el inicio del proyecto. Pero tenéis libertad para hacerlo antes y no hay problema, siempre y cuando se cumpla este efecto incentivador que os digo para la parte española. Vuestro socio internacional a lo mejor puede empezar antes, el proyecto Eureka empieza por tanto antes de esa solicitud de financiación vuestra, pero vuestras actividades van a tener que empezar después, ¿vale? En caso de que aprobemos la financiación y pase cierto tiempo hasta que se obtiene el sello, ya visto cómo funcionamos nosotros, que primero vamos a evaluar la parte de financiación y vamos a proponer su aprobación y sobre eso hacemos la evaluación internacional. Bueno, pues imaginaos que en el otro país hacen algo parecido, pero tardan más y nosotros estamos ya listos para dar el apoyo también a nivel internacional, pero faltan, no sabemos qué papel o la convocatoria de financiación tiene retrasos en el otro país. Bueno, tenéis que tener en cuenta que no pueden pasar más de 6 meses desde que os hemos dado el visto bueno a la financiación hasta que se obtiene el sello. Si pasase ese tiempo, el proyecto, la financiación automáticamente se rechazaría y tendréis que volver a hacer otra solicitud. Obviamente estamos coordinados con las agencias para que esto no pase, pero bueno, simplemente tenedlo en cuenta, ¿vale? Y por último, lo que ya os decía antes, cuando hablamos de la financiación, la importancia de que el proyecto acabe como internacional. Vamos a hacer un seguimiento internacional muy ligero, entendiendo como que vamos a enviaros a los líderes del proyecto a nivel internacional una vez al año un cuestionario de seguimiento, donde nos decís básicamente si el proyecto está siguiendo según lo planificado o si hay algún retraso para que actualicemos la información, ¿vale? Es bastante ligerito. Si hay cualquier otra eventualidad, pues que entra un socio, sale un socio, cambio de tareas, pues también lo registramos. Es porque es importante que la situación del proyecto esté actualizada y eso lo podamos reflejar también en la financiación, ¿vale? Con lo que vais a recibir esa petición, ya digo, el líder del proyecto y la tiene que enviar a través de la plataforma Eureka. Y en la última de esas finalizaciones, de esos informes de seguimiento, pues dirá, oye, el proyecto ya ha acabado de acuerdo a las fechas que teníamos y chequearemos las agencias nacionales que ese proyecto efectivamente ha acabado en cada uno de nuestros países, ¿vale? Con lo que es importante que hagáis ese seguimiento, que respondáis en el plazo que os dan y que podamos certificar que el proyecto acaba como proyecto internacional para que las condiciones de financiación os apliquen con todas las ventajas de proyecto internacional. Eso es todo, yo creo, por mi parte, como un primer barniz sobre la convocatoria. Para cualquier duda que tengáis a futuro, podéis contactar con el buzón Eureka. También tenéis mis datos de contacto en la llamada. Podemos asesoraros si estáis presentando una propuesta. Tenemos en Cedeti, estamos un equipo de personas que gestionamos los diferentes países que están en Eureka, con lo que en función del país con el que hagáis el proyecto, pues probablemente habléis con una persona u otra. Pero bueno, tenéis abierto el canal de comunicación con nosotros para futuras dudas que os puedan surgir. Os recuerdo las oportunidades en cuanto a la promoción que tenéis, la plataforma de matchmaking, el evento internacional que habrá a principios de septiembre y el evento nacional que haremos a mediados de septiembre aquí. Y si os parece, lo que podemos hacer es dar paso ya a la ronda de preguntas. Voy a mirar a ver si hay alguna cosilla, que creo que acaba de entrar alguna cosa. Y con eso yo creo que podemos dar por finalizada la sesión. Creo que no veis, hasta que no os respondamos, no veis las preguntas, así que os voy a leer. Nos pregunta Antonio que si independientemente de los requisitos, de cumplir con los requisitos internacionales que tiene la convocatoria, puede una empresa española subcontratar a un país, a una entidad de un país que no esté en la lista. Sí se puede. Lo que sí que tenéis que justificar bien es si las tareas que vais a subcontratar no se pueden encontrar en España. Ya es independientemente de los países que participen o no participen en la convocatoria, es más un tema de España, resto del mundo, por así decirlo. Entonces, si vais a subcontratar a alguien de otro país, justificad muy bien que ese conocimiento o esas actividades que vais a subcontratar no se pueden encontrar en España, ¿vale? Pero en principio no hay problema y lo que os decía, desde el punto de vista de presupuestos, la subcontratación tiene un límite del 65%
esperamos que sea mucho menor, que podría llegar al 80% en el caso del sector salud, ¿vale? Vale, nos preguntan, ¿todos los países ofrecen créditos o se ofrece subvención como por ejemplo en Eurostars? Es lo que os decía. Eh, eh, España, Francia y no sé si algún otro país tenemos créditos para este programa o para este instrumento, para los proyectos de red. Para este instrumento en otros países suele haber subvención y además algunos países financian también entidades que no son empresariales. Podéis tener una pequeña idea de lo que se financia en estos países en la página web de Eureka, ¿vale? En Eureka entráis en los instrumentos, hay un apartado de proyectos de red y ahí podéis elegir el país, no tiene por qué ser España. Y cada país tiene un resumen sobre la información de la financiación. Con lo que ahí podéis ver de manera general, siempre al final puede haber cambios de un año a otro, pero bueno, os podéis hacer una idea. Y ya os digo que lo importante es que vuestro socio contacte con la agencia de su país o el ministerio de su país, le confirme cuáles son las condiciones de financiación y ya lo habléis entre vosotros para que tengáis claro la foto, ¿vale? Pero, como os decía, cada agencia o cada país decide la financiación que aplica y nosotros en el caso de España usamos los créditos que tenemos en CETI a proyectos de I+D. ¿Vale? Porque no tenemos, en el caso de los créditos, no tenemos límite presupuestario. Para las subvenciones, como podéis imaginaros, tenemos límites de presupuesto y a día de hoy el presupuesto que tenemos disponible pues lo usamos en otros programas como por ejemplo el que habéis nombrado, Eurostars. A ver, me preguntan que si puede explicar cómo es el criterio, un poco el criterio de evaluación de nuevo conocimiento aplicado. Bueno, básicamente lo que vamos a ver es cómo esa investigación previa que se ha hecho se utiliza en la resolución del problema concreto del proyecto, que está vinculado en este caso a la recuperación del desastre, ¿vale? Podéis ver la información sobre o los detalles sobre la evaluación. Os recomiendo también que vayáis a los manuales que hay, ¿vale? En la página web de Eureka también, dentro de los proyectos de red, hay una parte de librería, de biblioteca, perdón, en donde tenéis ciertos manuales. Incluso en la página de la llamada también tenéis todos los criterios de evaluación, ¿vale? Al final tenéis que quedaros con la idea ya del detalle. Vosotros no vais a ver la estructura de la evaluación. Lo que vais a ver es la estructura del application form, que está bastante bien estructurado para que tengáis que ir un poco respondiendo sobre la definición de vuestro proyecto, siguiendo una lógica típica de este tipo de estructuras de proyecto, y donde no se va a duplicar o no se va a pedir la información por duplicado en el mismo application form. Con lo que tenéis que hacer es describir bien vuestro proyecto y si la tecnología es una tecnología novedosa, más o menos novedosa, no tiene que ser muy puntera. Si tenéis claro el mercado y habéis hecho un estudio del mercado realista. Y si se ve que tenéis capacidad los socios para hacer las tareas que decís que tenéis que hacer el proyecto, en principio es un proyecto que vamos a apoyar, porque no es un programa competitivo como es, por ejemplo, Eurostars que mencionabais, en donde tenemos las subvenciones. Allí, como hay mucha limitación de presupuesto, solamente salen adelante los proyectos que están mejor evaluados. En los proyectos de red salen adelante los proyectos que cumplen los criterios mínimos. Entonces, siempre y cuando haya ese desarrollo tecnológico, esa complementariedad entre los socios, se vea que tienen la capacidad para hacer el proyecto, vamos a intentar el proyecto. Vamos a intentar apoyar el proyecto porque no hay tanta competencia como ocurre en el caso de Eurostars, ¿vale? Pero vamos, echar un vistazo a los criterios de evaluación para que os sirva también un poco para rellenar la información de la mejor manera posible y que quede más claro posible todo a los evaluadores, que en este caso concreto somos las agencias también, como os he explicado. En otros programas como Eurostar, la evaluación se hace por expertos independientes, no participamos las agencias. Aquí tenemos, digamos, más control del proceso porque los que evaluamos la financiación somos los mismos que evaluamos también el proyecto a nivel internacional. ¿Vale? Muy bien. Pues no veo ninguna pregunta más. Voy a dar unos pocos segundos por si queréis enviar alguna cosilla. Creo que de nada. Ya os decía antes, la presentación y la grabación del seminario, que tardará un poquito en estar disponible, pero estará disponible en la página web donde os habéis registrado, ¿vale? Que es el portal de eventos de CEDETI, en la sección de donde está nuestra llamada. Tendréis que dar a eventos pasados ya, cuando queráis bajarla. Y espero que podamos enviaros un mail de todas formas
diciendo ya que está disponible y con el enlace directo. Pero bueno, por si acaso, que sepáis que en estos días subiremos esa documentación y como os comentaba, si tenéis alguna duda ahora a futuro, si necesitáis algún tipo de soporte, podéis contar con nosotros para ayudaros en todo lo que podamos. Como veo ya que no entra ninguna pregunta, entonces, si os parece, damos por finalizada la sesión y espero que podamos ver unas cuantas propuestas a finales de octubre con participación española. Que tengáis un buen día. Hasta luego.